Bueno, el tema del termómetro, es decir, aquellos instrumentos que miden la temperatura, dependen de muchas propiedades. Supongamos que queremos fabricar un termómetro. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Digamos, elegimos algún material con alguna propiedad termométrica, es decir, una propiedad de ese material que varía con la temperatura. Elegido el material, tenemos que establecer una escala de temperatura. Luego hay que calibrarlo, poniéndolo en contacto con entornos donde la temperatura sea constante. Luego se le asigna valores a la escala y en principio así estaría constituido ya un termómetro como para medir la temperatura de cualquier material. Digamos, en este esquema sería el resumen de cómo hacer para construir un termómetro, en qué consiste el termómetro para medir temperatura. Es necesaria una escala termométrica y acá lo que estamos viendo son dos posibilidades de temperatura fija, es decir, el hielo en conjunto con el líquido, ese podría ser un punto fijo de temperatura, y luego el vapor con el líquido es el otro punto fijo de temperatura, que acá llamamos puntos de referencia. Esos puntos de referencia sirven para graduar la escala termométrica. Luego, esa distancia, ¿sí?, entre este valor y este otro valor, se divide en partes y se obtiene la escala termométrica. Por ejemplo, una de las más conocidas es la escala Celsius. Hacemos como se había dicho, hielo, agua, entonces a esa temperatura le llamamos 0 grados, punto de congelación. Y luego, cuando está hirviendo el agua, donde conviven tanto el vapor o gas con el líquido, le llamamos punto de ebullición y le ponemos arbitrariamente 100 grados centígrados. Dividimos en 100 intervalos iguales, a cada uno de esos intervalos llamamos grados, y así obtenemos la escala Celsius. La Fahrenheit, que se usa menos, pero se usa sobre todo en los países de habla inglesa todavía, tiene el mismo concepto, solo que ellos parten de una temperatura de fusión o punto de congelación de 32 grados Fahrenheit y luego 212 grados Fahrenheit va a ser el punto de ebullición. De esa manera dividen en 180 intervalos iguales y les queda el grado Fahrenheit. Fíjense que, para la escala Fahrenheit de temperatura, fíjense que estamos hablando la misma magnitud física, o sea, la situación física no ha cambiado en ninguna de las dos escalas, solo que tienen distintas escalas. Estamos refiriéndonos al mismo proceso físico en dos escalas distintas, por lo tanto, tenemos que buscar alguna conversión posible entre ambas escalas. En general, nosotros vamos a trabajar en Celsius y en otra escala que ya vemos enseguida, pero quería dejarles planteado la forma en cómo se calcula grados Celsius en función de grados Fahrenheit. Si alguno de ustedes se topa con esta escala, bueno, esta es la ecuación que tienen que usar, o el factor de conversión que tienen que usar para obtener la temperatura en Celsius. Por ejemplo, la temperatura del cuerpo humano, si quiero pasar de Celsius a Fahrenheit, me da este valor. Hay que tener siempre mucho cuidado, porque a veces algunos instrumentos están graduados en Fahrenheit. Esta es la otra escala que les decía que íbamos a hacer referencia. Supongamos que tenemos un gas, hay algún conocimiento de teoría cinética de los gases o gases ideales o termodinámica necesitamos, pero en principio hay una relación entre el producto de la presión por el volumen de un gas con su temperatura. Si el volumen permanece constante, o sea, si tenemos un gas con un volumen constante y aumentamos o disminuimos su temperatura, lo que vamos a encontrar es una relación lineal entre la presión y la temperatura. La densidad del gas es muy baja y tenemos esta relación que en realidad es cierta para ciertos límites de temperatura y de presión.
Sin embargo, si extrapolamos, es decir, continuamos la línea recta encontrada en la experiencia hasta que corte el eje de temperatura, llegamos a esta temperatura a la cual le vamos a llamar el cero absoluto. A presión igual a cero, temperatura menos 273,15 grados centígrados. Esta sería la idea de una escala que le vamos a llamar Kelvin. El cero absoluto lo definimos como 0 Kelvin y coincide el valor de 1 grado en la escala Kelvin con el valor de 1 grado de la escala Celsius. Entonces la única diferencia que aparece en estas escalas es un desplazamiento del cero. O sea, pero la diferencia de temperatura va a ser la misma en ambas escalas, lo cual nos facilita mucho cuando tenemos que calcular variaciones de temperatura. Acá comparamos las distintas escalas, ¿sí? Es decir, los tres termómetros están midiendo la misma temperatura y cada uno de ellos, fíjense que la Kelvin es en 273,15 Kelvin, es 0 grados centígrados y 32 grados Fahrenheit. Como resumen de las relaciones entre todas las escalas, les dejo esta diapositiva. Y finalmente, como conclusión de todo lo que se ha visto, me gustaría que quede esta idea. La temperatura es la propiedad que tienen en común dos sistemas en equilibrio térmico. Es decir, en lo que se asemejan dos sistemas que se encuentran en equilibrio térmico es una propiedad que es la temperatura, que ya hemos visto que estaba asociado con la energía cinética del material, o sea, de las moléculas componentes del material, y a su vez hemos desarrollado, o por lo menos sabemos cómo tratar aquellos instrumentos que miden temperatura, que son los termómetros. Bien, acá vemos un ejemplo de cómo comparar las tres escalas. Tenemos los dos puntos de referencia ya vistos. Supongamos que queremos medir el punto de congelación, 0 grados, o punto de fusión, y tengo los tres valores de las tres escalas que se refieren al mismo punto. De la misma manera, variando en toda la escala hasta llegar al punto de ebullición, ahí me estaría marcando los tres puntos definidos para cada escala. También está referida la relación entre las escalas de Kelvin a grados centígrados, de Fahrenheit a grados centígrados. Esta escalas, fíjense, aclara que los puntos de fusión, los que ya hemos medido nosotros, están referidos a la presión de una atmósfera. Bien, acá vamos a demostrar lo que habíamos hablado de equilibrio térmico, es decir, dos masas con distinta temperatura, cuando las mezclamos tienen que llegar a un equilibrio térmico, es decir, el intercambio de energía y de cantidad de movimiento de sus moléculas hace que en algún momento todas estén, macroscópicamente hablando, a la misma temperatura. Supongamos en este recipiente elegir un volumen de 60 mililitros. Lo mismo hagamos con el otro, 60 mililitros. El recipiente de la izquierda, el agua que contiene el recipiente de la izquierda, pongamos una temperatura de 90 grados. Fíjense cómo el termómetro va marcando esa temperatura. El recipiente de la derecha lo pongamos a 30 grados centígrados. A ver, ahí está. Y hagamos una mezcla. Digamos, si existe el equilibrio térmico, tendría que ser una temperatura intermedia entre 90 grados y 30 grados centígrados. Mezclamos, se llena primero con el de la izquierda, ese termómetro marcará 90 grados, y ahora se llena el de la derecha con el de la derecha, y tengo en total 120 mililitros con una temperatura de 60 grados centígrados. Es el equilibrio térmico entre
estas moléculas que estaban energéticamente correspondientes a una temperatura de 90 grados centígrados y esta cuya energía cinética media o energéticamente correspondiente a 30 grados centígrados.